viento, la subida y bajada de las aguas, mareas y cosas por el estilo. En otros aspectos, ¿verdad? Comprobar experimentalmente la influencia de las áreas catódicas, sobre todo en los procesos de corrosión galvánica, que es una de las variantes de la corrosión electroquímica. ¿Entendido? Demostrar experimentalmente que existen ánodos de cátodos en una celda electroquímica, y lo más importante es de observar este comportamiento, ¿verdad?, en un material. ¿Okay? Como en un material, en un mismo material, sin estar conectados con otros materiales, sino solamente con, o sea, con su estructura cristalina, con sus granos, ¿verdad? Entonces podemos nosotros demostrar experimentalmente la existencia de ánodos y cátodos. ¿Okay? Bueno, otros ya son componentes que nosotros podemos armar y que lo vamos a ver a través de un video. O sea, encontrar un video que realmente simula mucho lo que nosotros haríamos en la práctica, ¿ok? Desde el punto de vista presencial. ¿Entendido? Entonces, vamos a hacer este tipo de situaciones en donde este gráfico es muy elocuente. Entonces, este es un gráfico elocuente en donde tenemos los productos de corrosión y que esos productos de corrosión se pueden desprender en forma de gas, se pueden disolver, pueden formar una película insoluble adherente, pueden formar un compuesto insoluble no adherente. O sea, son una serie de situaciones en las cuales los procesos de corrosión nosotros podemos observar. Uno de los puntos que nosotros vamos a abordar hoy en cuanto a lo que es la práctica de corrosión es ver sobre todo la fenomenología electroquímica. Pero en el curso de corrosión que se da, digamos, ya a nivel de electiva, entonces uno de los aspectos importantes que yo quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? En ese momento es descifrar la corrosión desde el punto de vista de observación, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros, por ejemplo, estamos observando un tipo de óxido? Por ejemplo, el óxido que ocurre en las estructuras del ferrocarril, ¿ok? ¿Por qué las estructuras del ferrocarril no se pintan? ¿Por qué las estructuras del ferrocarril aparecen oxidadas? ¿Por qué las estructuras del ferrocarril no tienen un comportamiento, ¿verdad?, completamente agresivo hacia la misma estructura? Y eso es porque hay fenómenos, ¿verdad?, formación de película alrededor de la estructura metálica que tienen un carácter bastante interesante. Y eso no es más que una situación que viene dada por la composición química del material. Entonces, una de las formas de poder nosotros disminuir el proceso corrosivo, porque eso de eliminar la corrosión no existe, ¿okay? Lo que nosotros podemos es disminuir el proceso de corrosión, mantenerlo constante en el tiempo. Eso sí se puede hacer. Controlar un poco el medio ambiente. Esas son cosas que se pueden hacer y son herramientas que se toman, ¿verdad?, para poder entonces nosotros manejar adecuadamente nuestras estructuras metálicas, ¿verdad?, y disminuir un poco el proceso de corrosión. Entonces, eso es uno de los objetivos fundamentales, entendido, para nosotros poder visualizar lo que son los componentes son los efectos corrosivos. Entonces, bueno, hay puntos en los cuales nosotros vamos a poder diferenciar, ¿entendido?, lo que son los diferentes tipos de corrosión. Entonces, aquí en uno de los puntos del aula virtual están situaciones del por qué se corroen los metales. Aquí tenemos la práctica de corrosión, tenemos algunos ejercicios de la práctica de corrosión y tenemos la observación práctica de la corrosión. Entonces, vamos nosotros a comenzar con la práctica de corrosión con un video, entendido, bastante importante, que fue hecho en la Universidad Politécnica de Madrid. Un video de 22 minutos.
corrosión es la reacción de los materiales metálicos con su entorno con la pérdida de sus propiedades específicas. Los metales se encuentran en la naturaleza en forma oxidada, mientras que los utilizamos en forma reducida. Para realizar esa transformación debemos gastar una gran cantidad de energía. Por lo tanto, los metales en forma reducida tenderán a pasar a formas más estables. Y una forma de hacerlo es a través de la corrosión. Esta tendencia va a ser tanto mayor cuanto mayor es la energía que hemos gastado en su reducción. La corrosión tiene mucha importancia desde el punto de vista industrial y económico. Para darnos cuenta de esto, basta con ver que en el tiempo que tardo en pronunciar esta frase, en España se ha corroído 1 tonelada de acero. Por lo tanto, habrá que fabricar otra tonelada para sustituirla. Se considera que aproximadamente la tercera parte del acero producido en el mundo se utiliza para sustituir acero que se ha corroído. Existen muchas formas de producirse la corrosión. Sin embargo, la más habitual es a través de un mecanismo electroquímico, en el que tenemos un proceso anódico de oxidación, un proceso catódico de reducción y además nos hace falta un electrolito para que se produzca la movilidad iónica y electrónica. El agente oxidante más habitual es el oxígeno. Sin embargo, para ciertos metales como son el hierro, el oxígeno no es suficiente para producir su oxidación, sino que hace falta además esencia del agua. Para poder apreciar esto, introducimos 4 clavos que hemos lijado previamente en 4 tubos de ensayo donde le damos un entorno diferente. En primer lugar, introducimos un poco de algodón. Le echamos unas gotas de agua. Introducimos un clavo, con lo cual lo que tenemos es un clavo en aire con la atmósfera húmeda. En segundo lugar, lo que hacemos es sumergimos el clavo en agua. De esta forma, lo que tenemos es un clavo sumergido en agua que tiene aire. En tercer lugar, lo que vamos a hacer va a ser colocar el clavo en aire seco, para lo cual introducimos el gel de sílice, que es un desecante, el clavo, lo tapamos con algodón y añadimos otra cantidad de gel de sílice. Con lo cual, lo que tenemos es un clavo en una atmósfera seca. Por último, vamos a sumergir el clavo en agua desaireada, es decir, agua que no tiene oxígeno. Para esto, lo que hemos hecho ha sido hervir el agua y, como sabemos, al elevar la temperatura se produce una disminución en la solubilidad del oxígeno. Para evitar que el oxígeno se vuelva a disolver en el agua, lo que hacemos es pudrirlo con un poco de aceite. Al cabo de cierto tiempo podemos apreciar cómo el clavo que se encontraba expuesto a una atmósfera de aire húmedo, lo mismo que el clavo que se encuentra sumergido en agua aireada, presentan corrosión, siendo más importante la que presenta el clavo sumergido en el agua. Por el contrario, aquel que se encontraba en atmósfera de aire seco, o bien el que se encontraba en agua que tenía oxígeno, no son lo cual implica que para producir la oxidación del hierro nos hace falta la presencia del agua y del oxígeno. Esto es lo que explica que en Andalucía se pueden utilizar rejas de hierro para proteger las ventanas, ya que la humedad del ambiente es baja, mientras que en el norte de España no se puede hacer esto. A partir de esto, se puede considerar que la corrosión del hierro es el paso de hierro a hierro 2, dejando libres electrones. Estos electrones son capturados por el agua y el oxígeno,
dando lugar a la formación de grupos OH. La existencia de estas reacciones fue puesta de manifiesto por Evans en 1926 en lo que se conoce como el ensayo de la gota de Evans. Este ensayo consiste en coger una lámina de hierro que se lija para quitar el óxido que pueda haber en la superficie y luego se limpia con acetona. La acetona tiene dos funciones. Por una parte, lo que hace es eliminar los residuos que hemos producido cuando hemos lijado y por otra parte, quitar la grasa que le hemos podido comunicar a la probeta en la manipulación. Sobre esta lámina de hierro ya limpia se le añade una gota de agua a la cual le hemos añadido cloruro potásico para que sea un buen electrolito. Y sobre ella añadimos cebriciato potásico, que es un indicador del hierro 2. También añadimos fenoftaleína, que es un indicador de los grupos hidróxido. Al cabo del tiempo se aprecian dos zonas diferenciadas. Una coloreada de azul debido a la presencia de hierro 2 formado por la corrosión del hierro y otra rosa en la zona externa más rica en oxígeno donde se produce la reducción del oxígeno y el agua dando lugar a iones hidróxido. Y la corrosión se produce a través de un proceso electroquímico de acuerdo con la relación existente entre la función de Gibbs y el potencial de corrosión, que dice que incremento de G es igual a menos NFE, donde N es el número de electrones, F un Faraday y E el potencial de corrosión. El potencial electroquímico nos indicará qué metales se corroerán más fácilmente, ya que cuanto mayor sea el potencial, este proceso será más espontáneo. Para ver esto, vamos a crear unas pilas de corrosión introduciendo el metal que queremos corroer en una disolución de su sal y colocamos un electrodo inerte, en este caso de acero inoxidable, sumergido en una disolución de cloruro de potasio, que es un electrolito. Para cerrar el circuito eléctrico empleamos un puente salino. El puente salino es un tubo de vidrio acodado que lo hemos rellenado con agar-agar, con cloruro potásico. De esta forma obtenemos un electrolito denso que nos permite cerrar el circuito eléctrico. Creamos una pila de corrosión introduciendo una lámina del metal que ya hemos lijado en un vaso de precipitados y empleamos como electrodo inerte un electrodo de acero inoxidable. Añadimos una disolución de hierro 2 donde tenemos la lámina de hierro y una disolución de cloruro potásico como electrolito donde tenemos el acero inoxidable. Si encendemos el voltímetro, obtenemos para la pila de corrosión del hierro un potencial de 0,32 voltios aproximadamente. Si esto mismo lo hacemos en el caso del zinc, para lo cual añadimos una disolución de zinc 2, donde tenemos la placa de zinc, y una disolución de cloruro potásico, donde tenemos el electrodo inerte, conectamos los cables, encendemos el voltímetro, el valor que obtenemos es aproximadamente de 0,8 voltios. Por el contrario, si esto lo hacemos en el caso del cobre, añadimos la disolución de cobre 2, donde tenemos la placa de cobre, y la de cloruro potásico, donde tenemos la placa del electrodo de referencia. Encendemos el voltímetro y en el caso de la pila de corrosión del cobre obtenemos un potencial de menos 0,123 voltios. Esto nos indica
que de acuerdo con la ecuación de Gibbs, que está relacionada con el potencial, el zinc se corroe más fácilmente que el hierro. Mientras que en el caso del cobre, si tenemos un potencial negativo, lo que nos indica es que el valor de la función de Gibbs sería positivo, por lo tanto no sería un proceso espontáneo, lo que señala que el cobre no se oxida. La unión de dos metales puede favorecer o no la corrosión de uno de ellos, lo que se puede visualizar si nosotros colocamos en una placa Petri 3 clavos de hierro. Uno de ellos, que vamos a utilizarlo como patrón, otro de ellos, que lo vamos a poner recubierto por un hilo de cobre, y el tercero por una lámina de zinc. Todo esto lo vamos a cubrir con agar-agar, al que hemos añadido ferricianuro de potasio como indicador del hierro 2 y fenolftalina como indicador del grupo SOH. En este caso, el agar-agar va a actuar como un electrolito denso que va a ralentizar la movilidad de los iones. Colocamos en la placa Petri un clavo de hierro, que sería el patrón. Otro clavo de hierro, le añadimos una funda de cobre. Y al tercero le añadimos una lámina de zinc. Todo esto, como hemos dicho, lo cubrimos con agar-agar. Y lo dejamos reposar. Al cabo del tiempo vemos que ha aumentado la corrosión del clavo que se encuentra en contacto con el cobre. Además, la zona del cobre es la zona catódica donde se ha producido la reducción, por eso aparece el color rosa debido a los grupos OH. Por el contrario, en el caso del clavo que teníamos recubierto de zinc, como se puede apreciar, la zona de reducción, la zona catódica, son los extremos del clavo, mientras que la zona que se encuentra en contacto con el zinc es la zona anódica de oxidación. En este caso no nos aparece el color azul debido a que el hierro está protegido y no da lugar a la formación del complejo de hierro 2. Por el contrario, aparece una coloración blanca debido al complejo del zinc. En el caso del cobre que vemos como patrón, podemos apreciar cómo la corrosión electroquímica es un proceso heterogéneo, donde hay una zona de reducción, que sería la cabeza del clavo, y otra zona de oxidación, que es el resto del clavo. La variación de la intensidad de la corrosión debido a la existencia de pares de metálicos se puede medir mediante los potenciales de corrosión. En este caso, se puede formar una pila con un electrodo de cobre sumergido en una disolución de cobre 2 y una placa de hierro hemoglifado sumergido en una disolución de hierro 2. En este caso, el potencial que obtenemos es un potencial de 0,57 voltios. Y como se ve, es un potencial muy superior al que habíamos obtenido en el caso del hierro con el electrodo inerte de acero inoxidable. Esto lo que nos está indicando es que el hierro en contacto con el cobre se oxida más que si estuviese aislado. Al ser la corrosión electroquímica un proceso heterogéneo, cualquier modificación del sistema modificará el potencial de corrosión y, por lo tanto, la velocidad de la corrosión. Esto lo podemos apreciar si modificamos la concentración del electrolito. A diferencia de lo que hacíamos antes, donde estudiábamos una pila de corrosión con concentración 1 molar de iones de hierro 2, en este caso lo que vamos a utilizar va a ser una disolución 0,1 molar de hierro 2. Lo mismo que antes, introducimos la lámina de hierro que ha sido lijada previamente en su disolución de sus iones y empleamos un electrodo inerte, el cual lo introducimos en una disolución de cloruro de potasio. Conectamos el voltímetro, vemos que el potencial que obtenemos es diferente que el que habíamos obtenido cuando la disolución de hierro 2 era 1 molar. Lo que está de acuerdo con la ecuación de Nernst, que dice que el potencial es igual al potencial estándar
menos 0,06 partido por n logaritmo decimal de Q, donde n es el número de electrones que se intercambian y Q es el coeficiente de la reacción. En nuestro caso, la ecuación de Nernst quedaría que el potencial es igual al potencial estándar menos 0,06 partido por 2 logaritmo de la concentración de hierro 2. Como el oxígeno es uno de los componentes en los procesos de corrosión, la concentración o la presión de este nos variará el potencial de corrosión. Para poder apreciar esto, lo que preparamos es una pila de corrosión de hierro con un electrodo inerte de acero inoxidable. En este caso, el potencial que obtenemos es de 0,45 voltios aproximadamente. Ahora bien, si sobre él burbujeamos aire, vemos que el potencial nos irá variando, lo cual está de acuerdo también con la ecuación de Nernst, siempre que consideremos al oxígeno como un componente de la reacción. El proceso de corrosión también se modifica si se varía la temperatura de una disolución. Para esto lo que hacemos es preparar una pila de corrosión con una lámina de hierro que hemos lijado previamente en una disolución de hierro 2. Si encendemos, vemos el voltímetro, vemos un potencial y si calentamos, vemos que el potencial va variando en función de la temperatura que adquiere la disolución. Esto está de acuerdo con la ecuación de Nernst, donde en su fórmula más general nos dice que el potencial real de una pila es igual al potencial estándar menos RT partido por NF logaritmo de Q, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, N es el número de electrones que se intercambian en la reacción, F es el Faraday y Q es el coeficiente de reacción. La corrosión se puede evitar o al menos disminuir de distintas formas. Una de ellas es uniendo el material que se va a corroer con otro metal que sea más activo. De esta forma, el material que se debería corroer sería el cátodo de una pila de corrosión y el material que le protege sería un ánodo que se consume y por eso se llama ánodo de sacrificio. Para poder ver esto, lo que vamos a hacer va a ser preparar unas pilas de corrosión en las cuales, en un caso, lo que tenemos es hierro y en otro caso lo que hemos hecho ha sido hierro y lo hemos unido con láminas de zinc. En este caso, la lámina de zinc tiene una superficie mitad de la lámina de hierro. En este caso, la lámina de zinc tiene un tamaño igual a la lámina de hierro, mientras que en este caso la lámina de zinc es el doble de la lámina de hierro. Todas estas placas las sumergimos en agua y esperamos un tiempo para ver la corrosión que se produce. Al cabo del tiempo se puede ver por la formación de un precipitado pardo de óxido de hierro aislado que el hierro se nos ha corroído. Se puede apreciar claramente cómo es distinta la intensidad de la corrosión. En el primer caso teníamos solo la lámina de hierro, por lo tanto vemos que la corrosión ha sido muy intensa. Y esta corrosión va disminuyendo según el tamaño de la lámina de zinc. En este caso lo que teníamos era una lámina de zinc de mitad del tamaño de la lámina de hierro, con lo cual existe todavía una corrosión apreciable. Sin embargo, cuando ya las dos láminas tienen el mismo tamaño, disminuye de forma considerable la corrosión del hierro y prácticamente esta desaparece en el caso que tengamos doble superficie de zinc. A veces los metales que se debían corroer en una atmósfera oxidante y húmeda no lo hacen, como ocurre por ejemplo con el caso del aluminio. Esto es debido a que crean en su superficie una capa protectora
de óxido hidratado que impide la corrosión, siempre que esta capa sea lo suficientemente densa y sea una capa que esté bien adherida a la superficie. En este caso, podemos decir que los metales se encuentran pasivos frente a la corrosión. Si nosotros somos capaces de crear esta capa en ciertos metales, no se corroerán. A este sistema de protección es lo que se denomina pasivado. El pasivado del hierro se puede hacer introduciendo un clavo de hierro en ácido nítrico concentrado. Debido al alto potencial de oxidación de este ácido y a su bajo contenido en agua, el clavo es capaz de crear una capa protectora, lo cual se puede visualizar si introducimos un clavo que ha estado sumergido en ácido nítrico en un tubo de ensayo y comparamos su reacción con ácido nítrico diluido con otro clavo que no ha estado sumergido en el ácido nítrico concentrado. En el caso del clavo que no está sumergido en ácido nítrico concentrado, se ve que la reacción es una reacción mucho más energética, ya que el clavo que ha estado en ácido nítrico concentrado se ha pasivado. Bien, entonces hemos visto algunas situaciones bastante interesantes que desde el punto de vista del laboratorio nosotros pudiéramos hacer, ¿verdad? Como práctica de corrosión y sobre todo lo que corresponde a la corrosión electroquímica. Entonces, hemos observado cómo, en este caso, el ejemplo más emblemático que colocaron es el de hierro. Pero también se puede hacer con otros elementos, ¿verdad? Para nosotros entonces establecer puntos de referencia muy importantes, en la cual él, digamos, nos menciona, por ejemplo, como en el caso del zinc, ¿ok? Para proteger el hierro, o sea, es lo que se llama la protección catódica. Entonces, en este caso, ¿verdad? En la medida que aumentamos nosotros la cantidad de zinc, entonces podemos proteger al hierro para que no se corrompa. Esos son uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Que desde el punto de vista, digamos, de la vida diaria, en estructuras metálicas sumergidas, sobre todo en agua de mar, entonces se utiliza, ¿verdad? Para proteger estructuras, por ejemplo, estructuras de los barcos, ¿ok? Estructuras de muelles en el mar. Entonces, situaciones como esa, ¿verdad? Para poder entonces ayudar a darle una mayor vida a las estructuras metálicas. Desde el punto de vista, ¿verdad? De lo que es la práctica en sí, ¿ok? Nosotros tenemos una serie de actividades, ¿verdad? Que fueron cubiertas por este video, ¿entendido? Pero que yo les recomiendo que vuelvan ustedes a observarlo. Por eso es que está ahí en el aula virtual, para que ustedes lo vean tantas veces como ustedes quieran y entonces puedan darse cuenta de cómo se desenvuelve la actividad de la práctica. En el caso nuestro, nosotros tenemos algunas variantes, ¿ok? Dentro de esa actividad de la práctica. Por ejemplo, él utiliza el puente salino. Nosotros no, nosotros utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, una cubeta llena de agua de sal, perdón, agua de mar. El agua de mar es un agua que tiene una concentración de cloruro de sodio aproximadamente entre un 3 y un 3,5%. Y eso nos sirve a nosotros, ¿verdad? Como medio conductor. Fíjense que él colocaba dos beakers separados y los unía a través de ese puente salino, ¿ok?
¿Para qué? Bueno, para diferenciar, o sea, para observar cuál era el comportamiento anódico y cuál era el comportamiento catódico. En el caso nuestro, ¿verdad? Desde el punto de vista de la práctica, nosotros teníamos o tenemos esta solución de cloruro de sodio, el 3% aproximadamente, en donde colocábamos los materiales disímiles y establecíamos como punto de referencia la escala electromotriz. O sea, ¿qué es la escala electromotriz? La escala electromotriz, a ver si la podemos ver por aquí. Okay. La escala electromotriz no es más que una escala, ¿verdad? En donde se establecen, ¿ok?, los materiales que tienen mayor reactividad y los que tienen menor reactividad. ¿Ok? Los que tienen mayor reactividad son aquellos materiales que se comportan como ánodo. Eso quiere decir son materiales que se van a desgastar en un acople galvánico cuando se conectan, ¿verdad?, con otros materiales. Y los de menor reactividad son todos aquellos materiales que se van a comportar como cátodos. ¿Ok? Son los materiales que no se van a corroer, son los materiales que se van a proteger cuando están en contacto con estos materiales también. Entonces, fíjense que, de acuerdo a esta pequeña tabla, porque es una pequeña tabla, la que estamos viendo acá, entonces tenemos el material de mayor reactividad, es el magnesio, ¿verdad? Y el material, o en este caso el elemento de menor reactividad, es el oro, ¿ok? Como material, como punto de referencia, que no se oxida o que no se corroe ante la presencia del medio ambiente. ¿Entendido? Ahora bien, hay un punto interesante que tiene que ver con el electrodo de referencia. El electrodo de referencia, en este caso, en donde la diferencia de potencial es igual a 0, corresponde a ese electrodo en donde no hay paso de corriente. ¿Ok? Y corresponde al electrodo de hidrógeno. ¿Entendido? Entonces, el electrodo de hidrógeno se toma como punto de referencia para aquellos materiales que son más reactivos y para aquellos materiales que son menos reactivos. Entonces, como ustedes pueden ver, en el número 5 aparece el hidrógeno y el potencial del hidrógeno es aproximadamente igual a 0. Mientras que subiendo en nuestra escala o yendo hacia el número 1, ¿verdad?, tenemos el material de mayor reacción desde el punto de vista de la protección o desde el punto de vista de el consumo energético cuando se acoplan con otros materiales. ¿Okay? Entonces, bueno, esas son situaciones bastante importantes. Ahora bien, este tipo de situaciones, ¿verdad?, él no la presentó. ¿Por qué? Bueno, porque él utilizó, como habíamos visto, un puente salino. Entonces, aquí tenemos dos materiales diferentes, en donde tenemos un material que vamos a llamarlo así, que se corroe, un material que se destruye, que es el ánodo, ¿ok? En donde el ánodo cede electrones al medio, ¿entendido? En este caso, el medio es un medio electrolítico capaz de conducir esos electrones dentro de él, ¿verdad? En este caso es agua con algún tipo de sal que nos va a ayudar a nosotros a aumentar el potencial que existe en la solución. Y tenemos otro material, ¿verdad?, del otro lado, que es el material que se protege. Si estos materiales no se conectan entre sí, ¿ok? Si le quitamos este alambrito que tenemos en la parte superior, nosotros entonces no vamos a ver ningún tipo de reacción, sino solamente la única reacción que puede tener uno de ellos enfrentado al medio ambiente, como fue el primer ejemplo que él nos colocó. Él cuando nos coloca el clavo, ¿verdad?, en un tubo de ensayo en diferentes medios, ¿okay?, en un ambiente seco, ambiente húmedo, en un ambiente, ¿verdad?, entonces observamos que es un solo elemento, ¿verdad?, cómo se enfrenta a la acción del oxígeno y a la acción de la humedad. En este caso, ¿verdad?, cuando se conectan los dos elementos, o se conectan los dos electrodos, vamos a llamarlo así, ¿okay?, hay un flujo de corriente, hay un paso de corriente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si nosotros colocamos un voltiamperímetro, entonces observamos ese paso de corriente entre los dos materiales. Y entonces eso es lo que da lugar, ¿verdad?, a lo que se llama el potencial de corrosión de estos elementos, ¿verdad?, en función a su reacción
¿ok? Entre ellos, en donde uno se corroe y el otro se protege, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que un proceso de corrosión, desde el punto de vista electroquímico y más que todo galvánico? Galvánico, ¿por qué? Porque yo tengo dos materiales de diferentes condiciones, ¿ok? Y cuando hacemos el acople galvánico. Aquí es donde está el ejemplo, ¿verdad? En donde no están conectados entre sí, y entonces tenemos el electrodo, los dos electrodos, tenemos el medio electrolítico, en este caso es agua, y tenemos uno que se va a comportar como ánodo y uno que se va a comportar como cátodo. ¿Entendido? Entonces, ¿quién es quién? Bueno, todo va a depender de cómo ellos estén ubicados en la serie electromotriz. ¿Ok? Entonces, esta situación se manifiesta cuando tenemos eso, cuando hay un paso de electrones entre sí. Y podemos nosotros entonces cuantificarlo. Bueno, aquí hay unas reacciones que son las mismas reacciones que él nos colocó solamente en función del progreso de cómo el hierro se va degradando, el hierro se va entonces corroyendo en diferentes medios. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes reacciones que van a ocurrir dentro de ese esquema. Ahora bien, uno de los aportes importantes que nosotros vamos a tener como punto también de referencia es que en un material nosotros podemos tener, como ustedes pueden observar, reacciones de ánodos y cátodos, ¿ok? Podemos tener zonas catódicas, zonas anódicas. Las zonas catódicas son las que están representadas por el signo más, mientras que las zonas anódicas, ¿verdad?, son las que están representadas por el signo menos. ¿Entendido? Entonces vamos a tener, dependiendo de el comportamiento en el borde de grano, porque el borde de grano es, por ser la última porción en solidificar en los materiales, ¿ok?, son donde se agrupan una mayor cantidad de impurezas. Y esas impurezas también van a actuar como un medio de difusión, vamos a llamarlo así, un medio de facilitar el paso de electrones entre el mismo material. Entonces, por eso es que algunas veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué esto se ha oxidado? Bueno, porque tiene ese comportamiento, ese mecanismo en donde tenemos ánodos y cátodos en el mismo material. Ahora bien, otra condición bastante interesante ocurre, por ejemplo, cuando golpeamos el material. O sea, cuando se producen celdas de carga, cuando doblamos el material, eso también trae como consecuencia lo que se llama un cambio de polaridad en el mismo. Un cambio de polaridad que trae como consecuencia de que lo que era ánodo se comporta como cátodo y lo que era cátodo se comporta como ánodo. ¿Okay? Son cambios, ¿verdad?, realmente circunstanciales debido a la intensidad y al grado de formación que se está ocurriendo dentro del mismo. Entonces, bien, los procesos de, vamos a llamarlo así, de protección, ¿ok?, que ocurren en el cátodo, una de las formas más importantes, sobre todo cuando están sumergidos en agua, es la formación de burbujas de hidrógeno alrededor del material. Entonces, es más o menos lo que estamos observando en esta zona, en la figura del medio, ¿ok? Vemos una cantidad de hidrógeno adherido, ¿verdad?, a lo que es el material, ¿ok? Entonces, esas burbujas de hidrógeno actúan como un elemento, como una barrera para evitar el proceso de deterioro, o sea, el ataque del medio hacia el material, digamos que está la situación, ¿ok? Entonces tenemos estos iones de hidrógeno, entonces que traen como consecuencia, ¿verdad?, una protección contra el material. Algunas veces esto es favorable, pero otras veces es desfavorable. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un comportamiento bastante particular. Ya que este es un tipo de hidrógeno, ¿verdad?, con condiciones muy características, como es un hidrógeno molecular, pasar de un hidrógeno atómico a un hidrógeno molecular, trae como consecuencia de que el hidrógeno se puede difundir dentro del material metálico para producir entonces lo que nosotros llamamos una fragilidad inducida por hidrógeno. ¿Okay?
Entonces eso es contraproducente porque en algunos casos, ¿verdad? Nosotros entonces podemos dañar la pieza induciendo una fragilidad por hidrógeno. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado también en este tipo de protección en el cátodo, sobre todo en sistemas en donde no necesito la formación de este hidrógeno. Por eso que en algunos casos, por ejemplo, los sistemas de protección catódica a través de ciertos componentes como son los anos de sacrificio o también por corriente impresa, no son adecuados en algún tipo de situación de corrosión. Ok, entonces ya va. Entonces, viendo las actividades, ¿verdad?, que involucran, vamos a repasarla un momento. Entonces, esta actividad número 1, por ejemplo, dice corrosión galvánica y serie electromotriz. Entonces, aquí nos dice, el experimento consiste en comprobar la existencia de una diferencia de potencial entre dos metales disímiles sumergidos en un medio electrolítico. Se los comento. O sea, por ejemplo, tenemos una serie de metales. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos hierro, zinc, aluminio, plomo. ¿Ok? Hierro, zinc, aluminio, plomo. O sea, tenemos esos 4 elementos. Entonces, empezamos a combinar el hierro con el zinc, el hierro con el aluminio, el hierro con el plomo. Luego venimos a combinar el zinc con el aluminio, el zinc con el plomo. Y luego combinamos el aluminio con el plomo. Entonces hacemos una observación en donde medimos la diferencia de potencial que existen en esos diferentes pares galvánicos de dos metales disímiles, ¿verdad? Sumergidos en un medio electrolítico de agua de mar al 3%. Y entonces observamos quién se comporta como ánodo y quién se comporta como ánodo. Esto va a tratar de ubicarnos a nosotros y establecer, ¿verdad?, lo que es la serie electromotriz. Entonces, nos piden que identifiquemos quién es cátodo y quién es ánodo, hagamos la medición de intensidad de corriente instantánea, anotemos el valor. Cuando hablamos de medición instantánea, es aquella medición en donde nosotros conectamos los electrodos e inmediatamente conectamos el voltiamperímetro. ¿Okay? Entonces, al tener esa medición instantánea, ¿verdad?, eso quiere decir que nosotros vamos a calcular la velocidad de corrosión. Entonces, la velocidad de corrosión se determina por una expresión bastante interesante, que también está ubicada en este material, ¿verdad? En donde la velocidad de corrosión va a ser igual al peso atómico del elemento que se corroe, ¿verdad?, por la intensidad máxima, que es la máxima intensidad que se alcanza en el momento en que se conectan los dos metales. ¿Por qué? Porque en la medida que va transcurriendo el tiempo, los metales se van pasivando. O sea, ¿qué quiere decir esa situación? En que los metales van a ir disminuyendo el proceso corrosivo hasta hacerlo más o menos constante en el tiempo. Pero a mí lo que me interesa es saber cuál es esa intensidad máxima, ¿ok?, que ha ocurrido en el momento en que yo estoy conectando los electrodos. Y luego lo divido entre la valencia del metal que se corroe y lo multiplico por el factor de Faraday, que son los 96.500 coulombios, ¿verdad?, para entonces obtener esa velocidad de corrosión. Las velocidades de corrosión, ¿verdad?, como pueden ser, o sea, es pérdida de peso por unidad, pérdida de peso, ¿verdad?, puede ser, ¿okay? La velocidad de corrosión, entonces la podemos tener en pérdida de peso por tiempo, ¿entendido? Entonces son situaciones, ¿verdad?, que dependiendo de dónde nos encontremos, entonces nosotros podemos hacer ese cálculo de una manera bastante rápida y espontánea. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la velocidad de corrosión, ¿verdad?, comparativamente, y luego vamos a realizar la serie electromotriz. Entonces, esa serie electromotriz va a estar en función, ¿verdad?, de todos esos materiales que nosotros tenemos como punto de referencia
en donde vamos a observar quién es más anódico para luego llegar al material quién es el más catódico. Entonces, en este caso habíamos dicho que era hierro, zinc, aluminio, plomo y cobre. ¿Okay? Entonces también vamos a meter al cobre. Entonces ustedes ven que el cobre, ¿verdad? Es el material más catódico entre todos ellos. Luego, una segunda actividad que también es una actividad bastante interesante es la del estudio del fenómeno de la polarización. El estudio del fenómeno de la polarización no es más que un estudio, vamos a llamarlo así, de cómo sucede el paso de electrones a través de un par galvánico, cualquiera. ¿Okay? Entonces, en ese par galvánico, en donde tenemos la misma área, ¿verdad? Los mismos electrodos tienen una misma área. Entonces, observamos que al conectarlos, tenemos una cantidad de corriente máxima o de potencial máximo, ¿verdad? Y una vez que tenemos esa cantidad de corriente, entonces lo dejamos que transcurra en el tiempo y vemos que va disminuyendo hasta llegar a un punto, ¿verdad?, en que no hay una variación en esa intensidad. ¿Okay? Luego lo que hacemos es insuflarle aire a la región que se comporta como cátodo, ¿verdad? Le quitamos esa película de hidrógeno que habíamos comentado que se ha formado y observamos entonces un aumento de la corriente. Eso es lo que se llama ese fenómeno, ¿verdad? En donde aumenta de nuevo el paso de electrones hacia, el medio, y que el cátodo está generando, el ánodo está generando, porque el ánodo se está desgastando más rápidamente. Entonces, es lo que se llama el proceso de depolarización. Entonces, los procesos de depolarización constante, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, son aquellos que ocurren en las estructuras sumergidas en el agua. ¿Okay? La subida y bajada de las mareas, ¿verdad? El embate de las olas, contra esas estructuras metálicas, van a producir esa depolarización constante, y en esa depolarización constante vamos a observar un gasto exagerado en el material metálico, ¿verdad? Una situación bastante peligrosa, en donde vamos a ir observando la pérdida de espesor, de la estructura metálica. Entonces eso trae como consecuencia que si no tomamos los remedios necesarios, entonces podemos incurrir en una situación en que haya una destrucción del material. ¿Okay? Entonces, esas son, digamos, algunas observaciones prácticas que nosotros podíamos observar a través de esos fenómenos que estamos viendo de polarización y depolarización. Luego, ya este es un efecto que vimos, la influencia de las áreas catódicas en el video, en donde este señor colocó una área, dos áreas, o sea, una área catódica, aquí la multiplicó. En este caso, por ejemplo, en el caso de la práctica, lo que hacemos es reducirla. Comenzamos con una área catódica A, luego llevamos a una segunda área catódica que es A medios, y entonces nos damos cuenta que en el transcurso del tiempo, ¿verdad?, no hay una influencia marcada de las áreas catódicas con respecto a los sistemas de protección contra la corrosión. ¿Okay? O sea, cuando reducimos las áreas catódicas, ¿verdad?, lo que hacemos entonces es que al principio de la conexión podemos tener una consideración bastante importante desde el punto de vista de corrosión, pero luego hay un proceso de polarización, y que va a ser independiente del área catódica que nosotros nos encontremos. Esa es una de las conclusiones que nosotros vamos a obtener cuando analizamos esa situación del área catódica. O sea, el área catódica no tiene una influencia muy marcada en los procesos de corrosión porque luego el sistema llega a la polarización. Ahora, ¿qué sucede cuando el área anódica es muy, muy pequeña con respecto al área catódica? Por ejemplo, se han visto casos muy interesantes en donde yo tengo materiales, ¿verdad?, sobre todo en tuberías de cobre, que lo más común y lo más normal es utilizar estructuras de cobre, no hacer ningún cambio.
¿entendido? Pero cuando hacemos cambios, por ejemplo, ¿verdad?, de ciertas estructuras en donde el ánodo, en este caso, es la estructura de acero y el cátodo es el cobre, o sea, yo tengo conexiones de cobre. Entonces, el ánodo va a tratar de proteger al cobre como de lugar. ¿Por qué? Bueno, porque es su naturaleza, es su condición, desde el punto de vista, digamos, de equilibrio entre esos dos materiales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en saber utilizar las áreas catódicas en ese tipo de situaciones, porque lo que podemos es incurrir en un desgaste exagerado del área anódica. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces las áreas catódicas no deben ser muy grandes o no deben ocupar un volumen muy grande con respecto a las áreas catódicas, a las áreas anódicas. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esta actividad 5, demostración de ánodos y cátodos, no es más que la gota de Evans. ¿Okay? La gota de Evans es una gota muy particular. ¿Por qué? Bueno, porque tiene lo siguiente. Tiene agua, ¿okay? Tiene el medio. Tiene, en este caso, él añadió cloruro de potasio. Nosotros podemos tomar el agua de mar de una forma bastante importante, ¿verdad? Entonces, a esa agua de mar lo que hacemos entonces es agregarle ferricianuro de potasio, ¿verdad?, para demostrar la existencia de ánodos, y podemos entonces agregarle fenoftaleína para demostrar la presencia de los iones OH. ¿Okay? Los iones OH son aquellos que se van a formar, ¿verdad?, en una misma superficie cuando está en contacto con el oxígeno, mientras que las áreas anódicas son las que van a estar dentro de la gota de agua, en donde no vamos a tener presencia de oxígeno, sino solamente el efecto, entendido, del, ¿cómo se llama?, del medio electrolítico. En este caso, el medio electrolítico o puede ser cloruro de sodio, ¿okay?, que es el que contiene el agua de mar, o nosotros podemos preparar una solución sintética de cloruro de potasio. ¿Ok? Entonces son situaciones bastante interesantes. En algunos casos nosotros preparamos, como él preparó, ¿verdad?, el clavo con un enrollado de cobre, el clavo natural en esa solución con agar-agar. El agar-agar no es más que una gelatina vegetal, ¿ok?, que nos sirve para congelar, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, la situación. Entonces, nos va a marcar muy bien las zonas anódicas, que son las zonas coloreadas de azul, y las zonas catódicas, que son las zonas coloreadas de rojo. ¿Ok? ¿Entendido? Una es por la dilución del ion metálico, en este caso del hierro, a hierro 2, y las otras es la presencia de el oxígeno, ¿verdad?, que en la mayoría de los casos puede ser favorable, ojo, porque la presencia de oxígeno también me puede favorecer, o también me puede desfavorecer en algunos casos muy particulares. Entonces, bueno, es bien interesante, en donde yo tengo el ferricianuro de potasio para colorear las zonas anódicas y la fenoftaleína para colorear la presencia del OH en presencia de oxígeno. ¿Okay? Entonces, yo les recomiendo que se vuelvan a pasar de nuevo el video. ¿Okay? El video está disponible en el aula virtual. Entonces, en donde nosotros podemos entonces determinar y entender con mucha más claridad qué es lo que nos están explicando en los diferentes fenómenos de corrosión en la cual se están observando, ¿verdad?, comportamientos de los materiales en diferentes situaciones. Entonces, es muy importante que vuelvan de nuevo otra vez a ese tipo de cosas. Entonces, el otro fenómeno que también observamos fue este fenómeno de pasividad. ¿Okay? Este fenómeno de pasividad fue cuando él sumerge el clavo de acero, ¿verdad?, en un ácido concentrado. En este caso, un ácido concentrado en presencia de 3 moléculas de oxígeno. Perdón, de oxígeno, sí. Un HNO3 concentrado
con menor cantidad de agua disponible. Entonces, mientras menos tenga yo agua, el fenómeno de pasividad me va a durar mucho más tiempo. Entonces, él lo coloca, ¿verdad?, en una solución de ácido nítrico también diluido. Nosotros no. En el caso nuestro, nosotros tenemos soluciones indicadoras, por ejemplo, como sulfato de cobre. ¿Qué es lo que hace el sulfato de cobre en presencia de esa capa pasiva de ácido nítrico concentrado? Una vez que se rompe la capa pasiva, inmediatamente el cobre se adhiere al clavo. ¿Ok? Y entonces eso nos indica a nosotros, ¿verdad?, que se ha roto la capa pasiva y que hemos cobreado el clavo. ¿Entendido? Él no lo presenta, ¿verdad?, como un proceso de corrosión, ¿ok?, posteriormente que se rompe la capa pasiva. Nosotros no, nosotros en el caso nuestro, ¿verdad?, como lo dice aquí, el sulfato de cobre, el sulfato de cobre en ácido nítrico concentrado lo que hace entonces es colorear después de un tiempo cuando la capa pasiva deja de ser, vamos a llamarlo así, resistente y permite la deposición del cobre. Otro ejemplo que también lo vimos ahí, ¿verdad?, pero de una manera muy rápida. Este es un ejemplo bastante interesante, que es el ejemplo de las celdas de concentración. Una celda de concentración es básicamente una celda en donde un mismo material, en este caso el cobre, es sumergido, ¿verdad?, en soluciones de diferentes concentraciones, pero con el mismo ion. Me explico. Yo tengo como solución el sulfato de cobre, ¿ok? Entonces, el sulfato de cobre tengo una solución de mayor concentración, por ejemplo, al 10%, y en otro grupo tengo la solución de sulfato de cobre en concentraciones mucho más diluidas, 1%, 0,1%, 0,01% y 0,001% de sulfato de cobre. Entonces, cuando yo coloco, ¿verdad?, este material y separado por un vaso poroso, ¿okay?, en donde coloco yo la mayor concentración en el interior del vaso poroso y por fuera del vaso poroso coloco las concentraciones más diluidas, observo, ¿verdad?, que en la medida que se alejan, que la diferencia de concentraciones es cada vez mayor, hay un mayor paso de corriente. O sea, esa es la observación final, ¿verdad? ¿Ok? Hay un mayor paso de corriente y el material y el electrodo de cobre que estaba sumergido en la concentración mayor siempre se va a comportar como cátodo. Mientras que el material, ¿verdad?, en donde vamos colocando las soluciones diluidas, se van a comportar como ánodo. Entonces, por ejemplo, 10%, 1%. Entonces aquí yo tengo la solución en donde el electrodo que está en 1% se va a comportar como ánodo, mientras que el electrodo que tiene 10% se va a comportar como cátodo. Pero la observación viene, ¿verdad?, que cuando yo hago un cambio, ¿verdad?, de 1% a 0,1% de sulfato de cobre, entonces observo que hay una mayor diferencia de potencial, ¿ok? Y en la medida que voy cambiando a una centésima de porcentaje de concentración, la diferencia de potencial se hace cada vez mayor y cuando tengo una milésima, 0,001% de concentración de sulfato de cobre, la diferencia es mucho más grande. ¿Ok? Entonces, esa situación, ¿verdad?, son las que se pueden presentar en algunas aplicaciones en donde yo tengo un mismo material que está sumergido, ¿verdad?, en concentraciones diferentes. Entonces hay que ver en dónde tengo la mayor concentración. Y luego, hay esta actividad número 9, ¿verdad?, que es la determinación del espesor de la capa de cromo en un parachoque. Se utiliza mucho, ¿verdad?, en la industria automotriz. Es una situación bastante particular en donde se requiere determinar el espesor de la capa metálica que tiene, por ejemplo, un parachoque. Un parachoque que ha sido cromado, ¿verdad?, en su composición tiene 3 capas.
tiene una capa de cobre, una capa de níquel y una capa de cromo, ¿ok? Adherida a la capa de acero. Porque cuando nosotros tenemos parachoques metálicos, ¿verdad? Los parachoques metálicos son hechos fundamentalmente de acero. Luego entonces son protegidos con una capa de cobre, ¿verdad? Luego protegidos con una capa de níquel y por último, para darle esa belleza, ¿verdad? Al parachoque, ese lustre al parachoque, entonces se hace a través de una capa de cromo. ¿Entendido? Entonces, la capa de cromo se determina muy fácilmente. ¿Ok? La capa de cromo nomás se toma una sección del parachoque, a través de un lápiz de cera, ¿verdad? Se hace un círculo de aproximadamente entre 2 y 3 dimensiones, centímetros de diámetro, ¿verdad? Aproximadamente 1 pulgada de diámetro. ¿Ok? Y luego se le agrega una gota de trióxido de antimonio. ¿Ok? El trióxido de antimonio, ¿verdad? Una vez que ataca la capa de cromo, reacciona con ella y el tiempo de reacción, entonces uno lo toma. Entonces ponte, por ejemplo, duró 10 segundos. ¿Ok? Entonces, tú vas a la norma STM, ¿verdad? Aplicable para la determinación de la capa de cromo y entonces te dice, mira, con este valor de tiempo y con este factor que ellos te indican, te dicen, la capa de cromo es de tantas micras o de tantos micrones. ¿Ok? Entonces es una cuestión, ¿verdad? Bastante aproximada para tener entonces, para poder determinar nosotros la capa de cromo en los parachoques. Las otras capas se pueden determinar, la capa de cobre y la capa de níquel, a través del procedimiento óptico. ¿Ok? Yo corto la sección transversal del parachoque, se monta la sección transversal en un termoplástico, ya sea en baquelita o ya sea en lucite, ¿ok? Y luego entonces se prepara metalográficamente y entonces podemos ver con mucha facilidad, ¿verdad? Una y otra. Y entonces podemos hacer la medición, calibramos el ocular del microscopio y entonces podemos determinar cuántos milímetros tiene esa capa de cobre y de níquel, pero más que todo la capa de cobre. ¿Okay? Entonces, ese es más o menos lo que son los experimentos prácticos de corrosión. Era bien interesante que nosotros, desde el punto de vista del laboratorio, hubiésemos podido tener algún tipo de acción, ¿verdad? O algún tipo de comprobación. ¿Ok? Aquí, no. No. Ustedes lo observan, ¿verdad? Ah, no. Vamos aquí. Ok. Aquí hay otro material que es bien importante, que tiene que ver con, ¿verdad? Con algunos ensayos. ¿Ok? Entonces, práctica de laboratorio de corrosión, ¿verdad? Fundamentalmente, lo que hemos más o menos conversado ahorita, en función de cuáles son los diferentes ensayos que nosotros vamos a hacer. De todas maneras, aquí también está de una manera bastante práctica, ¿verdad? Y para que ustedes puedan leerlo. ¿En qué consiste cada uno de estos ensayos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está el experimento número 1. Los objetivos generales consisten en encontrar las relaciones que existen entre los diferentes sistemas metálicos, ion metálico, y la aplicación para generar una energía. La energía que se genera es la energía, vamos a decirlo así, la diferencia de potencial, o sea, la cantidad de corriente que se genera, ¿verdad? Para nosotros entonces ir observando cómo es el comportamiento del material. En la medida que haya una mayor cantidad de energía, hay una mayor cantidad de corriente liberada y por lo tanto el material tiende a corroerse con mucha más facilidad. ¿Ok? Entonces son situaciones bastante particulares.
Entonces aquí hay una serie de semipilas o de pares galvánicos, me gusta más llamarlos pares galvánicos, ¿ok? En donde tenemos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, diferentes concentraciones, sobre todo aquí tengo un par galvánico zinc-cobre, ¿ok? Yo tengo diferentes concentraciones, una 0,01 molar y otra a 0,1 molar, ¿ok? Desde el punto de vista químico. Luego tengo el otro par galvánico, plomo-cobre, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos dan la explicación, ¿verdad?, de las diferentes celdas electrolíticas o la electroquímica del proceso, ¿verdad? En donde observamos quién es ánodo y quién es cátodo. Entonces, por lo general, ¿verdad? Siempre tenemos una situación en donde los electrones viajan del ánodo hacia el cátodo, ¿ok? Entonces, por eso cuando nosotros hacemos correctamente la conexión eléctrica, ¿ok? Sin saber quién es quién. Entonces, si nos da negativo es porque tenemos los polos cambiados, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que era positivo es negativo y lo que es negativo es positivo. Entonces, cuando hay el paso adecuado de electrones, no hay ninguna aparición del signo negativo en el voltiamperímetro, ¿ok? O sea, yo no sé por qué en el video, ¿verdad? Para poder entonces adecuarnos un poquito más y darnos un poquito más de luces, hubiese cambiado la polaridad de la celda, ¿verdad? O de la pila, vamos a llamarlo así. Entonces hubiésemos visto ese fenómeno bastante interesante en donde hay un signo negativo atravesado y lo que hacemos entonces es retomar de nuevo la distribución normal, ¿ok? En donde los electrones van del ánodo al cátodo. Pero el paso de corriente va del cátodo al ánodo, ¿ok? Desde el punto de vista electroquímico. Entonces lo que sucede es eso. Entonces lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, es el viaje de los electrones de un lugar a otro en el medio electrolítico. Entonces aquí es. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que se apoyen también, ¿verdad?, en este material que ustedes tienen para entonces determinar a través del proceso de electrólisis, ¿okay?, que es un proceso bastante interesante, los diferentes fenómenos de corrosión que están ocurriendo. Entonces, bueno, aquí tenemos también una forma de determinar la velocidad de corrosión a través de la masa, ¿ok? Donde tenemos el peso atómico multiplicado por la intensidad de corriente expresada en amperes por el tiempo en segundo entre el número de electrones dividido entre 96.500. Esa es otra forma de determinar la velocidad de corrosión. ¿Okay? Pérdida de peso en gramos. Algunas veces en gramos por unidad de área. Milímetros por decímetro cuadrado por día. Esa es otra forma de medir el proceso de corrosión. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, desde el punto de vista, digamos, otra manera en donde nosotros a través de la segunda ley de Faraday podemos también determinar, ¿ok?, esta pérdida de material que se corroe. Entonces, bueno, aquí también tenemos el fenómeno, ¿verdad?, que habíamos visto anteriormente en la gota de agua, las gotas de solución salina, ¿ok? En este caso se está utilizando lo que nosotros utilizamos, la gota de cloruro de sodio más ferricianuro de potasio, el K3FSN y la fenoftaleína. ¿Okay? La fenoftaleína, acuérdense, el punto de vista químico no es más que un indicador, ¿okay?, para colorear la zona en donde tenemos la presencia de oxígeno y la presencia de iones OH. Pero bueno, está la gota, más o menos parecido a lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, en una lámina de acero, sobre la superficie de acero limpia, libre de sucio, grasa, cualquier otro tipo de cosa. Entonces, más o menos, el análisis de resultados. Luego tenemos, ¿verdad?,
Demostración del comportamiento de hierro como electrodo mixto cuando es sumergido en una solución de sulfato de cobre para evidenciar las zonas anódicas y zonas catódicas. ¿Okay? Entonces, bueno, también tenemos la misma, ya hemos visto más o menos este ejemplo, ¿verdad? En donde observamos acá, en la figura inferior, la figura de arriba colocamos la plancha de acero, ¿verdad?, en la solución de sulfato de cobre, y luego, una vez que el material que se rompe la capa pasiva, entonces el material se adhiere el cobre se adhiere al acero, o en este caso el hierro, para entonces tener la situación de que se ha roto la capa pasiva. Entonces, bueno, aquí hay otra fórmula para determinar, fíjense, determinar la velocidad de corrosión, que va a ser igual a masa entre tiempo. O sea, es otra forma de determinar la velocidad de corrosión. Fíjense que hay una variedad de fórmulas para determinar la velocidad de corrosión. ¿Ok? O sea, la velocidad de corrosión no es un aspecto único, es un aspecto que va a variar dependiendo de la situación en que nos encontremos. Esa es una de las cosas que más confunde a la gente. ¿Ok? Es que la velocidad de corrosión, por ejemplo, esta es una fórmula física en la cual nosotros conocemos que velocidad es igual a espacio entre tiempo. En este caso, el espacio no es más que la masa, ¿ok?, dividido entre el tiempo. Entonces tenemos gramos por segundo, gramos por minuto, gramos por año. Fíjense las unidades que se manejan en corrosión. ¿Ok? Gramos por segundo, gramos por minuto, gramos por año. ¿Entendido? ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas de corrosión están diseñados, ¿verdad?, para una cantidad de tiempo. Y bueno, esta es una forma también de determinar la intensidad que que está pasando. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque ya he calculado la velocidad de corrosión a través de la masa entre el tiempo. Entonces tengo 10,5 gramos por minuto, que es lo que se está corroyendo. Y entonces puedo determinar, ¿verdad?, qué cantidad de corriente es la que está pasando. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una serie de preguntas bien importantes para que ustedes entonces vayan aprendiendo, ¿verdad? Vayan interiorizando lo que son los diferentes fenómenos de corrosión. Y aquí está lo que son la parte, ¿verdad?, que corresponde a las pilas electroquímicas. Entonces este procedimiento, ¿verdad?, viene dado en función de la cantidad de material que estamos trabajando, ¿verdad? Un vaso con nitrato de cobre, con nitrato de zinc, ¿okay? No son muy comunes porque son sustancias un poquito agresivas. Y entonces, bueno, vamos a colocar el puente salino en forma de U, acodado, como se le llama, y entonces podemos observar, ¿verdad?, el paso de la corriente. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos la cantidad de voltaje que se va a generar. Fíjense que en algunos casos son voltajes de las cuales hemos observado en el video, ¿verdad?, aproximadamente. Y nos sirven para determinar qué cantidad de potencial se requiere para poder entonces proteger al sistema. Entonces, este es más o menos, ¿verdad?, cuando no queremos utilizar la misma solución, entonces la conectamos a través del puente salino y aquí tenemos el voltiamperímetro. Este es un poquito más engorroso porque mejor es trabajarlo con el electrodo, o sea, perdón, con la solución en donde los electrodos se sumergen en un solo material. Fíjense que gráficamente nosotros observamos entre el plomo y el cobre, ¿verdad? Aquí hay una pérdida de material, como ustedes pueden observar, y aquí observamos, ¿verdad?, un aumento de ese material en el área, en el área del cobre. ¿Okay?
Recordemos que los electrones van, como dice la flecha aquí arriba, del ánodo hacia el cátodo. Y la intensidad va del lado contrario, la intensidad, ¿okay? La corriente. Los electrones viajan del ánodo al cátodo y la corriente viaja del cátodo al ánodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros observando en este equipo, en esta aguja? La aguja me está indicando, ¿verdad?, el paso correcto de los electrones. Si yo hubiese cambiado el terminal de los electrones, la situación se me complica, o sea, me da en el sentido contrario. Y además me aparece como signo negativo, esa diferencia de potencial que nosotros estamos encontrando. Entonces, lo más importante, ¿verdad?, es que nosotros conectemos adecuadamente el cátodo en el electrodo positivo y el ánodo en el electrodo negativo, para que tengamos, ¿verdad?, una lectura correcta sin ningún tipo de cambios radicales. Bueno, aquí están, ¿verdad?, algunas de las expresiones o situaciones gráficas. Tenemos más o menos un voltiamperímetro, que pueden ser de aguja. A mí me gusta más de aguja porque de aguja nos da a nosotros la idea de, o sea, desde el punto de vista didáctico, ¿verdad? Para la clase, el equipo de aguja es mucho mejor porque nos da inmediatamente hacia dónde van los electrones, ¿ok? Entonces, mientras que en el otro no, en el otro aparece un número, en el digital aparece un número, y si hemos hecho, ¿verdad?, un cambio, si nos hemos equivocado en conectar los electrodos, entonces nos va a aparecer un signo menos. Aquí no, entonces aquí lo que aparece es que la aguja se desvía hacia el otro lado, porque la aguja permanece en el centro, en donde la medición en el centro es igual a 0, y entonces observamos, ¿verdad?, este tipo de situación. Por eso es que el de aguja es mucho más didáctico que el digital. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, varias cosas. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros para el informe? Esa es la gran pregunta que ustedes se están haciendo ahorita, ¿verdad? Fíjense, ustedes tienen material suficiente para poder entonces elaborar. Primero, vamos a comenzar trabajando con esto. ¿Okay? Recomendaciones. Vamos a manejarnos de nuevo con el video. ¿Ok? Lo vuelven a... Luego, una vez que tienen este video, ¿okay?, lo vamos entonces a, vamos a decirlo así, comparar con las actividades prácticas y con lo que aparece en el video. ¿Ok? Ayudados también con este material, ¿ok?, que es un material también práctico, dice práctica de laboratorio de corrosión, para que entonces ustedes puedan compaginar, ¿ok?, y explicar los fenómenos que se están ocurriendo. Y los fenómenos con cifras, ¿ok? No importa que se copien estas cifras, ¿ok? Eso no importa, eso no tiene nada de malo. ¿Entendido? Para que ustedes tengan, por ejemplo, por lo menos valores, ¿ok?, en donde poder tomar referencias, ¿ok? Y luego, bueno, se pueden ayudar con este material que está aquí, ¿okay?, con los materiales que se presentan como punto de referencia. Yo no quiero que se fijen en esto, en las formas de corrosión, porque el interés de la práctica no es este, ¿verdad? El interés de la práctica es otro. El interés de la práctica es que ustedes conozcan, ¿verdad?, las diferentes maneras de ubicar un ánodo y un cátodo, ¿entendido? Porque cuando hablamos de este tipo de corrosión, esos no son más que algunos tipos de corrosión, ¿verdad?, que tienen que ver con las condiciones y características superficiales que presenta el material.
una vez que se encuentran en un medio corrosivo. A mí lo que me interesa, ¿verdad?, desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de la docencia, es que ustedes sepan diferenciar, puedan diferenciar, ¿verdad? Y puedan entonces entender cuáles son los conceptos básicos de lo que es un ánodo, de lo que es un cátodo, de lo que es un medio electrolítico, de lo que son las variaciones de concentraciones en las soluciones. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando sumergimos dos materiales? O sea, cuando sumergimos dos materiales metálicos. ¿Entendido? Yo no quiero, a mí no me interesa ahorita que ustedes aprendan de corrosión intergranular, corrosión selectiva, a través del agrietamiento. No, nada que ver. Eso lo van a aprender ustedes después. ¿Okay? Entonces me interesa que ustedes aprendan esta situación con este material, ¿verdad? Con la situación que aparece en lo que es la práctica 10-11, en este caso la nuestra, degradación de los materiales por corrosión, ¿verdad? En la guía de laboratorio. ¿Okay? Entonces ustedes se den cuenta de cuáles son la actividad práctica que ustedes van a hacer. Entonces la van a complementar con esta, ¿okay?, con esta práctica de laboratorio de corrosión, y por supuesto la van a complementar con el video que presentamos. Allá hay dos videos más, ¿ok? ¿Entendido? Hay dos videos más que también pueden usarlo como punto de referencia, ¿ok? Como punto de referencia. Aquí hay dos videos más, pero el más importante es este, la práctica de corrosión. Luego tenemos este material es muy importante también para que veamos las diferentes reacciones desde el punto de vista, ¿verdad?, de las reacciones químicas que van ocurriendo. Bueno, cuando baje completo. Este material también es bueno para la práctica. Y aquí tenemos entonces la asignación número 11. La asignación número 11 se refiere a características y ensayos de corrosión en pinturas y utilización de las pinturas en el proceso de corrosión. Estas son dos preguntas. Las características y los ensayos de corrosión en las pinturas, cómo se realizan, y la utilización de las pinturas en los procesos de corrosión. Recordemos una cosa que es muy importante. Hoy en día, uno de los puntos fundamentales que hay a nivel mundial es tratar de disminuir el proceso de corrosión a través de esta metodología. Y una de las metodologías, ¿verdad?, son las pinturas. ¿Okay? Otras son los recubrimientos metálicos. Otras son los inhibidores de corrosión. Otros son los tapes. Otros son, bueno, hay una cantidad de situaciones bien importantes en las cuales la combinación de varios de ellos, ¿verdad?, me pueden entonces ayudar a mí a mantener en buen estado la superficie metálica, que es la que yo necesito proteger. ¿Ok? Entonces, hoy en día se trabaja mucho, ¿verdad?, en los sistemas de protección. Y una de las formas de los sistemas de protección, ¿verdad?, contra la corrosión son las pinturas. Por eso nosotros pintamos. ¿Ok? Por eso que ustedes ven todo pintado. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces disminuir el deterioro o la acción del medio ambiente a la superficie, ¿verdad?, al material, a las estructuras. ¿Okay? Las estructuras son metálicas, las estructuras civiles, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que pintamos. Si no, no pintáramos, no gastáramos dinero en pintura. Por eso es que pintamos. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, entonces, algunas fórmulas químicas, ¿verdad?, que son importantes para poder entonces entender lo que hemos visto en el video y lo que hemos más o menos explicado, ¿verdad?, en los diferentes ensayos que corresponden a la práctica, a la actividad práctica. ¿Ok? ¿Hay preguntas?